y cada uno de los estímulos que están presentes cuando yo tengo un trauma. De tal manera que más adelante, cuando cualquiera de los estímulos que estuvieron presentes en ese trauma se presentan, vuelvo a reavivar el trauma. No importa si el trauma esencial se repite, pero los estímulos están. Ese es uno de los grandes, vamos a decir, descubrimientos del doctor Hammer, y que a mí me encantó escucharlo cuando estudié las leyes biológicas, que muchos de nuestros síntomas físicos tienen que ver con eso, no tanto con la experiencia original del shock biológico, sino con el hecho de que estén presentes los elementos que estuvieron presentes en el trauma original. Y de ahí vienen una gran cantidad de situaciones de síntomas físicos. Todas las alergias de cualquier tipo, respiratorias, a los alimentos, a medicamentos, a todas las... En la piel no se llaman alergias, pero se llaman dermatitis atópicas, dermatitis, se me fue ahorita el nombre hay muchas dermatitis, y la medicina tradicional de pronto no tiene una explicación muy clara de cómo se dan, y por eso les llaman atípica y diversos nombres que lo único que quieren decir es, pues no sabemos a ciencia cierta qué la desata, ¿no? Una importante cantidad de ese trauma tiene que ver con estar a 360 grados recibiendo la información, y el cuerpo, como quiere protegerte, ¿no?, ante cualquier repetición de esos estímulos, dice, aguas, focos rojos, aquí puede haber ese trauma, perdón, puede estarse repitiendo, ¿ok? Estaba yo reflexionando esta semana acerca de los piquetes de mosco, por ejemplo. No sé si a ustedes les pasa, pero en esta época ahorita están como bien alebrestaditos los mosquillos por ahí, andan muy, muy activos, ¿no? Y bueno, ya para la tarde, si no cerramos las ventanas, se meten, ¿no? Y nos pican y tenemos los granitos. Pero yo reflexionaba, ¿será que realmente nos piquen tanto los moscos? ¿No? ¿No les ha pasado que justo ayer, ¿no? Estaba con mi hermana y una prima platicando en el jardín de nuestra casa, y ya eran como las 6 de la tarde o algo así, y yo estaba así de, no, ya por favor vámonos para adentro, porque yo sentía los moscos por todos lados. Y ya, entramos y tal. Y tengo muchos piquetitos, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿realmente todos ellos son piquetes o son la reactivación de trauma que tuve en algún momento en donde estaban presentes los moscos? Y que ahora, al sentir que estos moscos están ahí presentes, moscos, mosquitos, lo que sea, le reactivan a mi cuerpo, y entonces tengo estas erupciones en la piel, que también dan comezón. No lo sé. Yo pienso que sí, pero bueno, tampoco es que tenga yo una investigación hecha al respecto, ¿no? Solo es una propuesta ahí que se me ocurrió. Y bueno, entonces, el tema del trauma es un tema súper importante, que está pues ahí a la orden del día, y qué bueno
qué bueno porque ya se está hablando mucho de ello y estamos teniendo cada vez más información de tal manera que podamos estar cada vez mejor y mejor y mejor. Estas palabras de mejor, mejor y mejor, ¿no? Son parte de un curso que tomé hace muchísimos años, cuando empezaba yo con estos temas, ¿no? Llegó a mi vida este maravilloso método Silva, que es un método desarrollado por un mexicano que se fue a vivir a Estados Unidos y que, bueno, se hizo súper, súper famoso. Muy recomendable. Si lo encuentran por ahí, tómenlo, porque son herramientas como muy, muy puntuales de pues yo lo categorizaría como hipnosis, ¿no? Como eh, una reprogramación mental, pero me parece muy, muy buena porque tiene todo un método que te va llevando de la mano, ¿no? Y una de sus eh, recomendaciones o de sus ejercicios es que cuando te vayas a dormir, ¿no? Que ya estés a punto de dormirte, te reprogrames mentalmente pidiendo aquello o decretando aquello que tú quieres que se mejore en tu vida y digas eh, como estas palabras, ¿no? Y cada vez estoy mejor, mejor y mejor, ¿no? Y también está esta frase en el reto de prosperidad de 90 días que hacemos cada 4 meses. Acabamos de terminarlo hace 2 días y lo vamos a volver a empezar en noviembre. El 1 de noviembre volvemos a empezar el reto de 90 días. Este es por WhatsApp o por Telegram. Te mando la lección de cada día, no tiene ningún costo. Estate pendiente. Si quieres entrarle, está súper bonito. Es muy, muy, muy buen reto. Entonces, bueno, este tema del trauma es profundo y es importante para todos los seres humanos. Y entonces la semana pasada decíamos que tiene 12 pasos para ir eh, pues siendo cada vez más consciente de mis traumas y para te lleva a un estado de plena conciencia en el aquí y en el ahora, conciencia de tus pensamientos, conciencia de tus emociones, conciencia de cómo estás internamente eh, ante los estímulos de la vida, ¿no? Cómo es que estás reaccionando en este momento y tener la posibilidad de no dejar de reaccionar y empezar a accionar, porque ya estás en conciencia y en lugar de enrolarte en estos círculos viciosos de pensamientos y emociones que te llevan eh, a una cascada que va hacia bajarte las vibraciones de tu ser, al contrario, convertirlo en un círculo virtuoso que te permita, eh, pues inclusive ir sanando las heridas del trauma en tu día con día, porque empiezas a ser cada vez más consciente y como esto que les digo de los moscos, ¿no? Yo lo acabo de hacer como consciente, acabo de cuestionarme si esto es una posibilidad para mí y empezaré a trabajar con ello, ¿no? A buscar un espacio de seguridad a través de estos ejercicios que les decía yo desde la semana pasada, ¿no? De ir tocando todo tu cuerpo, ir vistiendo, y este es mi límite, y todo este proceso, y los demás ejercicios que ya no hablé de ellos, porque realmente mmm, tendrías, sí, o sea, la invitación es a que tú eh, compres el libro, tengas los audios y lo practiques.
en una constante, que tengas el libro en tus manos como referente, que estés escuchando los audios y que puedas ir ejercitándote en esto. Y los que hemos iniciado estos caminos de la sanación del trauma, nos damos cuenta que podemos empezar de una manera muy individual y muy independiente, muy interna, pero al cabo del tiempo nos damos cuenta que es mejor hacerlo en un grupo, en tu tribu, en espacios de contención y seguridad, donde estamos acompañados. Pero este es un excelente principio, excelente, para ir sintiéndote cada vez mejor. Y lo que yo hoy les quiero compartir, ¿no? Porque hoy es el último día que vamos a hablar de este libro, son los últimos capitulitos, son capítulos cortos, y me gustaría leérselos, directamente leérselos. Son capítulos muy profundos, muy interesantes, y creo que son un buen cierre para esta serie de videos que hemos estado haciendo en Los Rostros del Cielo, donde la temática principal, central, nuclear, es la idea de que tú tienes el cuerpo perfecto para la situación de vida que estás viviendo hoy día, y que tu cuerpo está ahí para sostenerte y acompañarte y para echarte aguas y decirte, hey, aquí hubo trauma, échale un ojito, a ver, voltea a verlo, sácalo a la luz, míralo, reconócelo, honralo, agradécelo y trasciéndelo. ¿Okay? El cuerpo siempre presente para ti, siempre, siempre, siempre. Y el objetivo de estos videos es que dejes de juzgarlo y criticarlo, el tuyo propio y el de otros, porque es perfecto. Es perfecto. Esa llantita que tienes en la panza, esa arruga en la cara, esa dermatitis en el brazo, esos pies planos, esas rodillas eh, que están doliendo, ese ojo que no ve bien, todo eso tiene una razón perfecta de ser. Es perfecto para ti hoy, para tu nivel de conciencia hoy, para lo que tú estás viviendo hoy. ¿Se puede modificar? Por supuesto que sí, en conciencia, haciendo un trabajo de profundo de sanar el trauma. Poco a poco se va modificando, ¿no? ¿Y hacia dónde? Hacia cuerpos armónicos. ¿Qué es armónico? Lo que es armónico para ti, con armónico a la realidad que tienes. Y si tus realidades van siendo más elevadas en vibración, la armonía va a ir siendo más elevada en vibración. Aquí no hay bueno ni malo, ¿no? Sino que es según el campo en el que te muevas. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar a leer estos capítulos que nos hablan de varios temas ya muy específicos. El primero de estos traumas, el capítulo 5 del libro, nos habla acerca del trauma sexual. El título es Trauma sexual, sanando la herida sagrada. Qué fuerte, ¿no? Siempre pienso que no deberíamos tener que hablar de esto. Esto no debería existir. Esto es muy fuerte en la humanidad. Pero nos tenemos que dar cuenta que esto es una realidad hoy por hoy. Y que tenemos que reconocerla, mirarla todos, 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 para poderla trascender, para poder aprender de ella, porque los errores, que aquí yo no lo consideraría tanto como error, es una parte
de estos seres malos, malotes que han secuestrado al planeta, pero hay que aprender de eso y hay que tomar nuestro poder personal y salir adelante de esto, todos juntos, en tribu. Ujú. Así que es un capítulo cortito, pero muy profundo y que nos abre la puerta a seguir trabajando y a darnos cuenta que vamos de la mano en esto. Que aunque tú pienses que esto no es para ti, te aseguro que sí es para ti y para todos en el planeta. Hola Marilu, buenas tardes. Mucho gusto que estés por acá. Y entonces dice, así empieza el capítulo, dice, es una estadística choqueante, así, boom, ¿no? Bien fuerte. Dice, en el planeta entero, una de cada 4 personas han sido sexualmente violadas o abusadas en la niñez. 1 de cada 4. O sea, que si tú no lo tienes en ti, 1 de cada 4 de tus conocidos ha sido abusado de alguna manera. Muy fuerte, muy fuerte. Yo me puedo incluir en ello. Así que yo levanto la mano y digo, aquí hay una. Y esta cifra es un estimado conservador. ¿Ok? Y para las mujeres, esto puede ser mucho más grande. Por supuesto, solamente podemos especular cuántas personas han sido violadas como adultos. El trauma sexual es claramente uno de los asuntos no resueltos más serios de esta sociedad en la que vivimos. Voy a seguir leyendo porque o sea, yo lo sé desde hace mucho tiempo y es parte de mi cruzada, ¿no? No se puede hablar tan directo porque a la gente no le gusta escucharlo, ¿no? Entonces, siempre hemos de empezar por lo más suave y esto siempre sale. Este tema siempre sale a relucir tarde o temprano. Este tema del trauma sexual puede estar también en otras cosas que no necesariamente son lo que consideraríamos como violación sexual, ¿no? Porque en realidad la sexualidad incluye todo mi ser, ¿no? Hay una creencia muy manipulada de decirnos que confundir genitalidad con sexualidad y muchas cosas más. Entonces, no necesariamente tiene que estar involucrada la genitalidad para poder hablar de abuso sexual. No me voy a meter más a profundidad, pero así es. Dice, y aquí entramos, aquí lo dice claramente, voy a seguir leyendo. Nosotros fácilmente podemos olvidar o no estar conscientes de qué tan presente está este trauma sexual por eventos que generalmente no se piensan como traumatizantes. Considera, por ejemplo, los procedimientos ginecológicos. Cuando son llevados a cabo de una manera ruda y sin sensibilidad.
Estos pueden causar que los órganos vitales y la energía de los sistemas en nuestra pelvis y los órganos abdominales entren en una especie de trauma o shock. Más o menos del mismo tamaño que lo que vive alguien con una violación sexual. Inclusive, haber usado termómetros o enemas en la niñez pueden convertirse en algo, en una herida emocional profunda, ¿no? Ya ven que a los bebecitos suele ponérseles el termómetro en el ano. Eso es terrible, terrible. No sé a quién se le ocurrió, pero es terrible. Y qué bueno que ya hoy existen estos otros termómetros que se pegan a la frente y no son invasivos. Pero es que de verdad la inconsciencia en la humanidad ha estado brutal. Dice, los abortos son traumatizantes, así como otras cirugías invasivas eh, llevadas a cabo en los órganos internos y toda la parte de nuestros órganos sexuales. Todas o cualquiera de estas violaciones causan una pérdida de vitalidad, disminuyendo nuestra capacidad de conexión erótica y de placer. Y pueden causar todos los síntomas de trauma que ya estuvimos describiendo en todos los capítulos anteriores. Ahora estamos viendo investigaciones científicas importantes que nos muestran los efectos muy malos, ¿no?, en el abuso sexual en niños y en el trauma. Ejemplo, ahorita me estoy recordando, ¿no? Es muy frecuente que en las mujeres, después de haber tenido ya sus hijos y cuando ya llegan a las etapas de la menopausia y todas estas cosas, y que empieza a haber síntomas fuertes en matriz, útero, tropas de falopio en los ovarios, ¿no? Y que empiezan cuestiones muy molestas, con la mano en la cintura, de manera muy negligente, los médicos tradicionales dicen, no, bueno, pues ya, mira, te vaciamos, y se usa esta palabra, que es tremenda. Te vaciamos y ya dejas de tener problemas, ¿no? Porque ya todos estos problemas te los causan tus órganos sexuales. Mira, te vaciamos y ya, ¿no? Eres feliz. Y esa idea está en la mente de muchas mujeres que dicen, ay, sí, sí, ya, que me vacíen para yo ser feliz. Y he escuchado, ¿no?, a muchas mujeres que dicen, ay, sí, a mí ya me vaciaron. Y está sensacional. Y es como, ¿what? O sea, es de verdad un nivel de inconsciencia brutal, porque no nos damos cuenta que energéticamente el órgano queda ahí, queda presente. Y que si yo tengo shocks biológicos, desde las leyes biológicas de Hammett, si yo tengo shocks biológicos, que claro que los voy a seguir teniendo, que tengan que ver con territorio sexual específicamente por la genitalidad, mis órganos sexuales van a seguir dañándose, ¿no? ¿Dónde si ya no los tengo? Es que energéticamente sí los tienes. Así es que esa área que se quedó vacía se va a ver dañada. ¿Qué queda ahí? Pues queda un espacio,
un espacio que está con tejidos alrededor, con músculo, con piel, con lo que sea que lo rodee, ¿no? Esa zona se va a ver afectada de todas maneras, aunque te hayan vaciado, porque tus problemas de territorio sexual van a seguir presentes porque no hiciste caso a los focos de ese dolor, de ese trauma. Y no lo viste y no lo sacaste a la luz y no le diste salida, vamos a decir, psicológicamente, emocionalmente, mentalmente. ¿Ok? Y van a seguir presentes. Así que para que nos demos cuenta qué tan fuerte es esta idea del trauma que no se ve, no somos conscientes de ello. Conforme el niño abusado crece y madura y pasa a través de pues, la adolescencia hacia el ser adulto, una variedad de problemas psicológicos, relacionales y físicos inevitablemente se desarrollarán. El trauma y el abuso sexual son dos de los problemas sociales más persistentes en la humanidad. Deben ser estudiados eh, por investigación real y no polarizados por la política, porque los políticos juegan mucho con eso. Digamos que toda nuestra sociedad está politizada, la economía está politizada, la ciencia está politizada, la medicina, no se diga, está súper politizada, las religiones están politizadas, ¿no? Y entonces de pronto surgen, eh, ¿cómo se llaman? Estas eh, políticas públicas a todos los niveles que atacan estas investigaciones. No las atacan, sino que las desvían, ¿no? Todo esto se tiene que estudiar a profundidad. Eh, Hay que hacerlo de una manera compasiva para entender realmente, para prevenir y para sanar este trauma. Todo el trauma sexual es acerca de violación. Las consecuencias de la violación pueden ser las siguientes. Fíjense qué fuerte, ¿no? Porque generalmente tratamos de disfrazar y no nos gusta usar la palabra violación porque es muy fuerte. Pero así es, ¿no? ¿Por qué? Porque están traspasando tus límites. Eso es una violación. Y puede ser cualquier límite, límite energético, ¿no? Y yo, ay, no, pues no es para tanto, ¿no? Yo nada más me metí a tu campo energético, eso no es violación, sí, sí lo es, ¿no? Y al igual que si yo me meto a tu campo también, o si yo tomo decisiones por ti también, o si yo no respeto tu no o tu sí también. ¿Ok? Gina, qué gusto que estuviste por acá. Sí, ya te extraño. Te mando un gran abrazo. Eh, ok, entonces, las consecuencias de esto son, eh, o pueden tomar la forma de intrusión en nuestro espacio sagrado, la ruptura de los límites energéticos, sexuales, emocionales, personales, un shock a nuestros delicados órganos internos, eh, sentirse sucia, defectuosa, dañada, profundos sentimientos de culpa y vergüenza. La, eh, la incapacidad de tener relaciones profundas y sostenibles, de un verdadero contacto.
una sensación de estar congelado o cerrado, clausurado. Emociones que te sobrepasan, de ira, de odio, de terror, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de enojo o de miedo, sino de terror, de odio, de ira. Sentimientos de aislamiento extremo. Una sensación de no estar conectado con otros, ni con la raza humana, ni con uno mismo, ni con la divinidad. Todo se ve dañado. Trauma y apego. El trauma es la causa de tener experiencias internas de miedo, de enojo y de vergüenza. Cuando nos sentimos amenazados, lo cual sucede cuando estamos traumatizados, nuestro organismo entero está totalmente ocupado en buscar o en encontrar la fuente de esa amenaza y para hacer algo, ¿no? Así que es muy natural estar viendo hacia afuera de nosotros para buscar la fuente de la amenaza. Así que parece natural estar pendiente de la afuera. Ya comentaba yo el lunes pasado que, no es cierto, no fue el lunes pasado, fue en el video que grabamos esta semana con, la semana pasada, con Diana Medina, con Eugenia McCarthy. Acabamos de hacer un nuevo video de ansiedad y depresión, te invito a verlo, está padrísimo. Vamos a volver a tener videos las tres juntas, y este fue el primero de ellos. Ahí yo hablaba acerca de que cuando uno está en estado de ansiedad, que es resultado de no llevar el trauma hasta su final, es sumamente complicado meditar o quedarte con los ojos cerrados, o quedarte quieta o quedarte tranquila. Tu cuerpo no te va a dejar. Acuérdense que estamos diciendo que el cuerpo es perfecto para lo que tú estás viviendo. El cuerpo no te va a dejar estar en paz y no te va a dejar meditar en paz y no te va a dejar cerrar tus ojos porque dice, no, espérate, aquí hay amenazas y las amenazas están presentes, así es que tienes que estar pendiente para que no te vuelva a suceder lo mismo, para que te puedas defender. ¿Okay? Eso es muy importante de darnos cuenta. Hola Lucero, qué gusto. Me encantó verte el sábado. Cualquier animal, cuando se siente amenazado, localizará e identificará la fuente de la amenaza y correrá lejos de esta fuente para escapar y llegar a un estado de seguridad. Los mamíferos jóvenes, en lugar de correr o huir de estas amenazas, van a ir hacia ellas para perdón. Lo que van a hacer es correr hacia la fuente de protección, que son sus adultos, generalmente a su mamá. De manera similar, los niños chiquitos se apegarán a su figura de protección cuando se sientan amenazados. Sin embargo, hay una importante diferencia entre los animales adultos y los humanos. Los humanos de todas las edades
buscan el confort de otros a pesar de sentirse amenazados, a pesar de tener miedo o a pesar de estar estresados, ¿no? Y aquí me viene a la mente esta frase tan fuerte de los apegos, que dice, la fuente del amor es la misma fuente del miedo. Así que los humanos, muchas veces, si no es que siempre, tenemos una complejidad muy grande en encontrar esos espacios de seguridad, porque muchas veces el espacio de seguridad es el mismo de la amenaza. Entonces estamos atrapados y no tenemos hacia dónde correr, ¿no? Una mujer que es golpeada por su esposo cotidianamente, pero que pues es su fuente de seguridad porque la mantiene, porque está ahí, ¿no? O porque afuera es más amenazante, eh, no va a tener la posibilidad de buscar un verdadero espacio de seguridad y su cuerpo se va a mantener en alerta continua todo el tiempo. Eh, creo que ustedes pueden ver que un dilema de consecuencias profundas está presente en las personas porque aquellos que se supone que nos aman y nos protegen son también aquellos que nos dañan, nos humillan y nos violan. Esto crea algo que se llama el doble vínculo, que hace que el sentido de confianza en nuestros instintos se vea pues dañado, ¿no? Porque no puedo confiar en mis instintos animales, porque mis instintos animales me van a decir, corre de ahí, corre, corre lo más lejos que puedas de ese lugar. Pero mi parte humana me va a decir, no, pues es tu pareja, no, pues es tu mamá, no, pues es tu papá. ¿Cómo crees que te vas a ir de aquí si es tu familia? ¿Cómo crees que los vas a abandonar? Nuestro sentido de seguridad y estabilidad en el mundo y en nuestras relaciones interpersonales se ven minados por el abuso en la infancia, porque cargamos todo esto, todos estos patrones de sobrevivencia que los llevamos cargando hasta el ser adultos. Fíjense, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo súper cotidiano. Por muchos años he dado escuela para padres, trabajando obviamente, con los papás. Y una de las cosas más difíciles es hacerles ver que, que no pueden estar entrometiéndose en la intimidad de sus hijos, así como así, ¿no? Es una línea muy delgada entre entrometerme realmente fuerte o simplemente estar como debe estar el padre, ¿no? Vigilando, antenitas paradas, ¿no? Pero respetando sus espacios de intimidad, ¿no? Somos tremendamente irrespetuosos con nuestros hijos, muy irrespetuosos. Brincamos los límites de su estar, de su cuerpo, de su ser, ¿no? Las mamás con niños chiquitos, con bebés, rompemos sus límites a cada momento, les faltamos el respeto a cada instante, porque el bebé es muy inteligente. El bebé siente todo su campo, todo, no solo su cuerpo, sino que siente todo el campo que le rodea. Y siente esa fuente de inseguridad, esa fuente de amenaza, la siente.
Entonces, por ejemplo, llega la tía X, ¿no? Que viene a conocer al bebecito, ¿no? El bebé no siente seguridad de esa tía porque no la conoce. Uno, no la conoce. Dos, está sintiendo su campo energético. Si esa tía es una tía intrusiva, si es una tía que acaba de bajarse del metro y trae esta vibra sucia, así, ¿no? Y claro, les pedimos que se laven las manos, ¿no? O sea, somos papás muy conscientes y les decimos, no, 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 pero lávate las manos porque vienes de la calle. Sí, pero no les limpiamos el campo energético, ¿no? Y entonces viene la tía, tú traes cargado a tu bebé está a gusto contigo, está bien, se acerca la tía, el bebé empieza a inquietarse porque va sintiendo este campo energético, ¿no? Te lo está transmitiendo, te está diciendo, esta mujer no es segura para mí, es una amenaza, pero por quedar bien con la tía, ¿no? Ay, déjame cargar a mi sobrino, por favor. Y te lo quita y tú se lo entregas, ¿no? Y el bebé, ¡ah! ¿No? Ya tuvo un shock biológico. Ya tuvo un shock biológico porque tu mamá, que eres su fuente de protección, lo entregaste. Así. Ay, ¿no? Por quedar bien con la tía. No se vaya a enojar la tía. ¿Ok? Esas pequeñas tonterías son cruciales para nuestros bebés. ¿Cuántas veces no nos lo hicieron a nosotros? ¿No? O el típico de, a ver, hijita, ven, claro, a ver, cuando estamos chiquitos, ¿no? Ponle tú 3, 4 añitos, fuiste a la escuela, te enseñaron una canción nueva, a bailarla y a cantarla, regresas a tu casa muy contenta y quieres enseñarle a tus papás lo que aprendiste, ¿no? Y les cantas y les bailas, y a los papás quedan así, embobados. Ay, qué linda mi hijita, qué bien, no sé qué. El fin de semana hay reunión familiar y, hijita, ven a enseñarles a tus tíos esa canción. Y tú, no, no quiero. No quiero porque me da vergüenza, porque se van a burlar de mí, porque son adultos, no quiero. Ah, tienes que hacerlo, ¿no? Porque hay que quedar bien con los tíos. ¿Ok? Faltas de respeto, faltas de respeto, faltas de respeto. Estar en el metro, jalamos energía negativa, por supuesto que sí, por supuesto que sí, si no vamos conscientemente protegidos. ¿Ok? Tenemos una ignorancia brutal en nuestra higiene energética, ¿no? Podemos tener una higiene física brutal. Podemos bañarnos todos los días con jabón, con shampoo, con el 1, el 2 y el 3, ¿no? Estarnos lavando las manos 20 veces al día, poniéndonos gel antibacterial 80 veces al día, con toallitas para bebé limpiando todo. ¿Y tu energía? ¿Cuándo la limpias? Cuando te das a la tarea de respirar profundo, de imaginarte un huevo dorado alrededor de ti que te cubre, conocer tu campo energético, cómo funciona, cómo se hace, a recogerlo cuando estás en un lugar muy atiborrado, a expanderlo cuando estás en la naturaleza o en lugares donde realmente quieres recibir la energía. Ignorantes somos de todo eso, súper ignorantes. ¿Okay? Por eso, cuando se hacen rituales de muchos tipos, específicamente los rituales indígenas, antes de que tú entres al ritual, te hacen una limpia de tu campo energético con estas, ahorita se me fue el nombre de cómo se llama esta cosa, es un manojo de hierbas, ¿no? Que lo enciendes como si fuera un incienso, puede ser un incienso también,
pero pueden ser también estas hojas de salvia, de romero, de albahaca, ¿no? Que se la pasas por todo el campo y lo limpias. Eso deberíamos de hacer cuando la tía viene a visitar al bebé. ¿Okay? Eh, sigo leyendo. Transformando nuestra herencia. No nos ayuda mucho vivir en esta cultura en donde el sexo tiene una connotación tan negativa. Lo que nunca hemos visto, o lo hemos visto poco, es que la fuerza energética de vida de la sexualidad es la misma, la energía vital y la energía sexual son la misma energía. Aquellas personas que tienen pasión por la vida tienen un flujo de energía creativa que les permite vivir la inspiración y levantar a los que los rodean. Es una energía positiva y son consideradas personas jugosas, ¿no? O sea, personas con las que te gusta estar, ¿no? De decir, ay, sí, sí, quiero estar con fulanita, se siente tan a gusto estar con esa persona, quiero ir ahí donde está, porque me siento muy bien, me levanta el ánimo. Crean chispa, iluminan, hay una energía creativa exuberante. Y tristemente estos son los menos. Y sobresalen muchísimo. ¿Por qué? Pues porque esa fuerza no es tan común, ¿no? Eh, debería ser lo normal y no lo es lo extraordinario. Eh, en la cultura india, esta energía vital está representada en el segundo chakra, los chakras que son estos centros energéticos que tenemos repartidos por todo el cuerpo, tenemos miles de ellos en todo el cuerpo, pero tenemos, o se plantea que hay 7 chakras o centros de energía más importantes, más grandes, que están a lo largo de la columna vertebral. El chakra, el segundo chakra, chakra sacro, chakra sexual, que está a la mitad de nuestro cuerpo, entre el frente y atrás, a la mitad, donde un poquito adelante de la columna vertebral, y entre el ombligo y el pubis. Ahí en medio se encuentra este chakra. Y tiene todo que ver con los órganos sexuales. Y es aquella energía que hace que los grandes músicos compongan, que los grandes arquitectos construyan, que los grandes artistas pinten o hagan escultura o creen teatro o escriban literatura, ¿no? Todos aquellos grandes seres que tienen inspiración eh, es porque tienen este chakra bien ubicado. Es la energía de la creación y la procreación. Desafortunadamente, existe muchísimo miedo eh, alrededor de esta potente fuerza. Las instituciones sociales y religiosas han influenciado en que se quede estancado y bloqueado, y además todo el daño que se ha perpetrado en ese lugar. Se ha puesto mucha vergüenza en todas las sensaciones físicas que se generan ahí, que se han convertido en patológicas.
en lugar de tener una aceptación de ello. Es muy difícil vivir y respirar eh, en esas sensaciones de placer que existen ahí. Cualquier posibilidad de crear desde ahí, ¿no? Ha sido eh, em, llena de culpa y de vergüenza. Cuando hay juicios morales, no nos permiten fluir. Pero cuando estos juicios son removidos, todos los individuos son capaces de reconocer y experimentar esta energía vital de una manera muy libre. Decisiones sanas eh, pueden llevar a una expresión de la sexualidad y estar presentes cuando los mecanismos de defensa y de negación y represión ya no son necesarios. Todo aquello que es secreto se puede hablar. Las familias se pueden convertir en modelos de sanidad en lugar de daño. Eh, Miremos algunas etapas del desarrollo del niño. En la temprana niñez y en la adolescencia, más o menos alrededor de los 4 y 6 años, los niños tienen un especial vínculo y atracción por el sexo opuesto, ¿no? Las niñas por su papá y los niños por su mamá. Este es un fenómeno universal que desafortunadamente los griegos lo presentaron como un dilema sin resolución en estas famosas tragedias de Edipo y Electra. Eh, Porque no se entienden estas dinámicas y no se entiende el objetivo real de ellas y eh, se, se hace un súper maltrato de esto, ¿no? Por ignorancia. Eh, las niñas, especialmente cerca de la edad de los 5 años, se enamoran de su papá y los niños de su mamá. Es totalmente normal, es una etapa del desarrollo sana. Estos niños empiezan a coquetear y no es ese coqueteo del adulto, es una práctica de desarrollo. Estos comportamientos se repetirán en la adolescencia al hacer estos coqueteos con nuestros pares. Eh, pero ya fueron conductas que ya se probaron cuando éramos niños. Ahora ya se empiezan a desarrollar un poco más y en una manera más directa hacia los otros de la misma edad. Se permitió explorarlo en un lugar seguro que sería con tus padres. En estos momentos es cuando una niña le dice a su papá, papá, te amo, me quiero casar contigo, quiero tener un bebé contigo. Aquí lo que sucede, lo que sería súper sano y ayudaría mucho al niño a tener herramientas para más tarde en la adolescencia
volver a explorar esto, es que el padre le contestara, yo también te amo, pequeña, pero soy tu papá y estoy casado con tu mamá. Cuando tú crezcas, te podrás casar con alguien especial solo para ti y si tú quieres, podrás tener hijos con ese otro. Sin embargo, lo que frecuentemente sucede, o si no es que la mayor parte del tiempo, es que el comportamiento del niño eh, no se le da un manejo adecuado, eh, no se le... eh, no se ve la inocencia, no se reconoce la inocencia que hay en ello, y esta respuesta eh, puede promover que el padre que está en un trauma, eh, que tiene un trauma o muchos traumas y que ante esto no puede responder adecuadamente, y lo que hace es que juguetonamente responde diciendo, sí, sí, yo soy tu amor, me voy a casar contigo, claro que voy a tener hijos contigo, ¿no? Y se da, el papá responde o la mamá responde también coqueteándole al hijo. Y eso es abuso. Eh, porque genera una confusión y se vuelve muy abrumador para el niño y muy eh, genera miedo en los papás. Por eso es importante plantear límites muy claros, pero ¿cómo voy a plantear límites muy claros si estamos en trauma? ¿No? Es muy difícil hacerlo. Si estas lecciones no son aprendidas desde temprana edad, es muy probable que se dé una fractura en esta relación, en la adolescencia sobre todo, cuando los hijos se dan cuenta que sus padres los traicionaron, porque por supuesto que no son su pareja. Eh, y bueno, sigue hablando acerca de toda esta dinámica y dice la gran importancia de sacar esto a la luz, de hablar de ello, de sacarlo, de ponerlo ahí y de que todos aprendamos a manejar mucho mejor estas dinámicas. Eh, Después, el libro nos habla acerca de cómo quitar el trauma en el cuerpo. También nos va a ayudar muchísimo en tener una espiritualidad real, una espiritualidad no traumática, porque nuestra espiritualidad también está llena de trauma. Y esto no permite que tengamos una buena relación con la divinidad, con Dios, con la fuente, con la energía universal o como quieras llamarlo, o con los seres de luz. Porque este daño a nivel sexual, que ya dijimos que va mucho más allá de la genitalidad, pues hace que no tengamos una confianza, una estabilidad, un área de seguridad, ¿no? La frase clave aquí es, la fuente del amor es la misma fuente del miedo o de, o de aquellos que nos causaron trauma. Mientras no solucionemos el trauma en el cuerpo, no vamos a poder confiar en alguien, inclusive en la linda. Esto es algo que yo lo veo continuo, continuo, continuo. Todo el tiempo veo esto. Gente que llega a mí, eh, muchos de los que han venido conmigo, muchísimos, son personas que son espirituales, religiosos, o sea,
Claro, porque pues esa es mi experiencia. Entonces vienen a mí este tipo de personas, ¿no? Con una cercanía con Dios importante, ya sea que son muy católicos o que son, no sé, budistas o, en fin, tienen una cuestión, eh, un camino espiritual. Y sin embargo, cuando revisamos sus asuntos de vida cotidiana, eh, que puede ser en las áreas del trabajo, de los hijos, de la pareja, de la prosperidad, de la abundancia, de la salud, ¿no? Cuando revisamos todo esto, eh, la frase que siempre sale es, ¿te das cuenta que no confías en Dios? No lo incluyes en tu vida diaria. ¿Por qué será? Y es fuerte, es así como, ¿cómo no? ¿No? Si rezo a diario, si voy a la iglesia a diario, si estoy, ¿no? Hago toda mi práctica y lo que sea, pero no confío en Dios, no le suelto mi vida, no le dejo que Él resuelva. ¿Por qué? Porque no tengo confianza básica. ¿Okay? Así es que es muy importante esto. Eh, y bueno, vienen algunos tips de qué hacer ahora que ya sabes acerca de la importancia del trauma, ahora que ya sabes cómo se produce, ¿no? Que es una experiencia intensa, inesperada, vivida en aislamiento, soledad y silencio. Ahora que ya sabes esto y las consecuencias tan grandes de quedarse con el trauma, eh, pues te invito a tener mucha más conciencia de ello, ya que cuando, más bien, a que todos los días revises tu día antes de irte a dormir. Tómate un momento, no son más allá de 5 o 10 minutos de revisión de tu día. Trata de repetir tu día entero en tu cabeza, de ir viendo qué fuiste haciendo todo el tiempo para que detectes los shocks biológicos que pudiste haber tenido en el día y los puedas sentir, vibrar y llevarlos hacia estos ejercicios que el libro nos propone para que los saques de tu sistema lo más pronto posible. Y si te des cuenta de dónde vienen o si son repeticiones de traumas pasados. Mientras más conciencia, menos ignorancia. Mientras menos ignorancia, mejor vida. Muchas gracias por escuchar, por estar aquí. Digamos que con esto quiero dar fin a esta etapa de estas transmisiones de los rostros del cielo. No voy a estar 2 semanas y eh, todavía no lo sé de cierto, pero supongo que el lunes 23 de octubre o el 30 de octubre, tal vez más hacia el 30 de octubre, eh, vuelva a retomar estas transmisiones de los rostros del cielo, eh, aunque estamos viendo la posibilidad de más bien regresar ya con nuestras transmisiones de Restaurando al Ser con Eugenia McCarthy y con Diana Mint. Todavía no hemos decidido exactamente cómo va a ser esto, pero yo les estaré avisando, por supuesto. Acuérdense de darle like a estos videos, de compartirlos, de poner comentarios, de hacer ruido para que esta comunidad crezca. Suscríbanse a nuestros canales en Facebook Restaurando al Ser, en YouTube Restaurando al Ser,
en Instagram, Restaurando al Ser. También me pueden buscar a mí, Ivonne Armand Villa, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, creo que ya. Tienen mi WhatsApp, Telegram, ahí también estamos como Restaurando al Ser, en los dos. Así que inscríbanse para que les lleguen nuestras notificaciones. También otra cosa que puedes hacer es meterte a nuestra página web de Restaurando al Ser. Seguimos en construcción un poco, ya está bastante bien puesta. Todavía estamos afinando algunos detalles de la página, pero ya está ahí la información básica. Si nos pones ahí tu correo electrónico, te van a estar llegando nuestros correos cada vez que hagamos alguna publicación. Lo más importante en este momento es que ya vamos a estar escribiendo frecuentemente en el blog y vamos a estar escribiendo artículos de todos estos temas para que estés pendiente. Entonces, si te inscribes y nos regalas tu correo electrónico, también por ahí estaremos en contacto. Muchas gracias por escuchar, por estar. En TikTok, claro, en TikTok también Restaurando el Ser. Ahí también nos puedes encontrar. Y vamos a estar cada vez publicando más cosas. Estamos de verdad bien activas, preparando mucho, mucho, mucho para ustedes, con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, con inspiración divina, con mucha creatividad, pues al servicio, al servicio, al servicio. Gracias, Marilu, y gracias a todos ustedes, porque de verdad con todo el amor que nos dan a las tres, que sacamos la cara, pero también al equipo que está detrás de nosotros, mujeres maravillosas a las que también amo profundamente. Muchas gracias porque a través del amor que nos dan a nosotros podemos sostener estos espacios. Muchas gracias y pues ahí nos estaremos viendo a finales de octubre o en noviembre. Un beso, muchos abrazos, muchas bendiciones. Los amo mucho y nos estaremos viendo. Adiós.